Arréglense los que se puedan arreglar, afinen la garganta, sequen las manos. Qué gusto y qué alegría me da poder saludar a toda la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de la transmisión completamente en vivo que estamos realizando por medio de la plataforma de Facebook. Soy su amigo Ramiro Alvidres. Nosotros somos la familia Desarrollo Integral Trasciende. Transmitimos desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México. ¿Cuál otra? Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Les hacemos llegar un abrazo cariñoso. Reciban el saludo y el aplauso de la gente que está aquí reunida en nuestra reunión presencial, con lo cual les agradecemos que el día de hoy tomen tiempo para acompañarnos en la transmisión de este domingo 26 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy comparto con ustedes una palabra en esta misma línea de pensamiento que he venido cubriendo durante este tiempo. Si tuviera que ponerle un título al mensaje de hoy, lo titularía Nuestra respuesta, la gran clave. Quiero comenzar platicándoles acerca de una de las épocas más oscuras y más negativas en la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben que el Antiguo Testamento relata el trato de Dios con un pueblo, con una nación a la que eligió tratar con ella, no porque era la más importante, no porque era la más fuerte. De hecho, eligió tratar con ella cuando no existía. Y les puede sonar raro. ¿Cómo puede tratar Dios con una nación desde antes de existir? Sí, lo que sucede es que esa nación estaba en un hombre llamado Jacob. Todavía no iniciaba como nación ese pueblo, todavía no surgía, y Dios comenzó a tratar con ese hombre llamado Jacob. Y a ese hombre le dio sueños, le dio visiones y le hizo saber que de él saldría todo un pueblo. 12 patriarcas salieron de los lomos de ese varón y ellos fueron los que se constituyeron en el pueblo de Israel, lo que hoy en día es la nación de Israel. A partir de 1948 fue declarada nación. Por eso hago el énfasis en que era un pueblo, el pueblo de Jacob. Jacob recibió un cambio de nombre. Dios le dijo que ya no se llamaría su nombre Jacob, sino Israel sería su nombre, porque tuvo la característica de que peleó contra los hombres y contra Dios mismo y venció para obtener la bendición. Y esa descendencia de él es el pueblo con el que Dios decidió tratar. Ahora, esto es muy interesante, regálenme su atención. Cuando lo entendemos, comprendemos muchas cuestiones del por qué en el Antiguo Testamento Dios trató con un pueblo. La razón de tratar con un pueblo, y un pueblo que no era el modelo, un pueblo difícil, un pueblo duro de servicio, un pueblo terco, necio. Esto nos habla de la bondad de Dios queriendo tratar con la humanidad. Todo lo que Dios hizo con Israel es un tipo, es una tipología del trato de Dios con el ser humano. Cuando tengan oportunidad, en 1 Corintios 10, nomás grábense esto o tomen una notita. En 1 Corintios 10 hay 2 versículos que el apóstol Pablo menciona, diciendo que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestro consejo. Y luego hay una segunda referencia diciendo que todo lo que se escribió para amonestarnos a nosotros, para que no cometiéramos los errores que aquel pueblo cometió, para que entendamos que el trato de Dios con Israel era precisamente un anuncio del trato de Dios con su iglesia hoy día por medio del Espíritu Santo. Bueno, una de las épocas más oscuras y más negativas de la historia del pueblo de Israel fue cuando Dios levantó al profeta Jeremías, que fue el último profeta de una serie de profetas que Dios levantó en aquella época para advertirle a la nación, advertirle al pueblo de Israel que si no dejaban sus malos caminos, que si no corregían la manera en la que se estaban conduciendo, que si no regresaban al corazón de Dios, tendría que venir un juicio que lamentablemente llegó, porque como lo vamos a corroborar en unos instantes, ellos
a pesar de que vinieron los profetas y los exhortaron y trataron de corregirles por medio de mensajes, por medio de ilustraciones, nunca quisieron cambiar su corazón y volverse a Él. El último de los profetas que les profetizó las advertencias divinas antes de que viniera el imperio babilónico y los tomara presos y pues los llevara cautivos, fue Jeremías. Y Jeremías fue levantado por Dios para que les anunciara el juicio inminente que estaba por hacerse visible. Sin embargo, los descendientes de Jacob o de Israel, en lugar de entender el trato que Dios tenía con ellos, ellos endurecieron su corazón y rechazaron todas las advertencias, todas las invitaciones divinas a volverse a Dios. En medio de aquella situación, en medio de aquel desenfreno, en medio de aquella circunstancia de ignorar a Dios y sus caminos, el profeta Jeremías levantó su voz para ofrecerles una solución divina. Una solución, familia, que no solamente funcionaría en aquella época, sino que en toda generación donde ha habido gente que tenga oído para oír lo que Dios quiere decir, podría utilizar y podría funcionar. Me refiero a que en un momento el profeta levantó su voz y los exhortó en Jeremías capítulo 6, verso 16. Si tienen la Biblia al alcance de su mano y me quieren acompañar, vamos a leer este versículo tan poderoso y tan interesante. El profeta Jeremías, en medio de aquella generación indiferente a Dios, en medio de aquella gente que estaba completamente apartada del Señor, levantó su voz para ofrecerles una solución. Léanla, obsérvenla, entendámosla. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Así dijo Jehová: párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y decídanse andar por él. Y cuando hagan eso, fíjense la promesa: hallarán descanso para su alma. Pero a pesar de esta oportunidad y esta salida decorosa que Dios les ofreció, endurecieron su corazón y dijeron: no andaremos. Si revisamos el contexto en el que esta declaración fue pronunciada, nos vamos a dar cuenta que lo que estaba sucediendo en aquella época se parece mucho a lo que está sucediendo en la nuestra. Voy a leer, y si me quieren acompañar, Jeremías 6 del 6 al 8. Jeremías 6 del 6 al 8. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: corten árboles y levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Escuchen a Dios decirle: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. La maldad, dice el profeta, que Dios les está denunciando, así como una fuente no deja de manar agua, así en el corazón de aquella ciudad, Judá, Jerusalén, dice: no cesa la maldad, maldad tras maldad, maldad tras maldad. Entonces esto llevó a una situación en la que ya el colmo era simplemente que tenía que ser enviado un juicio. ¿Cuál era la raíz de esa reacción? ¿Por qué el pueblo estaba tan empecinado en esas actitudes? Bueno, en el versículo 10, Jeremías 6, versículo 10, está la raíz. El profeta se los denunció abiertamente, les dijo: ¿a quién hablaré y amonestaré para que me oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa
y no la aman. Aquí hay una denuncia. La denuncia, la raíz, lo que producía esa actitud malvada, esa actitud arrogante, esa actitud de rechazo hacia Dios. Dice el profeta que los oídos de aquel pueblo eran incircuncisos, y está utilizando una figura muy interesante. No consumiré tiempo explicando todo esto, pero el que tenga oído para oír entienda esto, ¿sí? Cuando Dios habla de oídos incircuncidados, significa que estaban cubiertos de carne. Significa que no habían sido limpios para poder entender la situación en la que se encontraban. Los oídos de aquella generación de israelitas estaban cubiertos por una carnalidad, una tendencia a hacer lo malo, un deleite en vivir fuera de los parámetros y del diseño original de Dios. Y esto era lo que los impulsaba a rechazar a Dios, y lo que los motivaba a menospreciar las advertencias que por medio de Jeremías les estaba haciendo el Señor. Pero ¿cuál sería la solución para un problema generacional tan fuerte? ¿Cuál sería la solución para aquella generación? Pues la solución para aquella generación es la misma solución para esta y cualquier otra generación en la historia de la humanidad en la tierra. Quienes quieren crecer, quienes realmente se interesan por alcanzar la madurez espiritual óptima para poder vivir la vida que agrada a Dios, necesitamos preguntar por las sendas antiguas, recordar cuál es el buen camino y decidirnos, tomar la firme determinación de andar por esas sendas. El profeta fue lo que expresó en esto. El profeta mencionó que en las sendas antiguas o en el buen camino podríamos encontrar descanso para nuestra alma. Descanso para nuestra alma. Y aquí es donde quiero señalarles un poquito y llamar la atención de ustedes, porque esa frase, si andan en las sendas antiguas, hallarán descanso para su alma, es una frase, una expresión que utilizó nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, en una ocasión. ¿Me quieren acompañar? Vamos a Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. Mucho tiempo después de que Jeremías levantó su voz y advertía a los israelitas que la solución a la vida licenciosa que estaban viviendo era preguntar por las sendas antiguas, encontrar el buen camino y tomar la decisión de andar por él, el Señor Jesucristo toma esta misma expresión del descanso del alma, y miren lo que encontramos en Mateo 11, 29 y 30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, atención, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Estamos arribando a una conclusión interesante. El profeta dijo: párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, anden en él y hallarán descanso para sus almas. El Señor Jesucristo está utilizando la expresión descanso para el alma, pero lo está aplicando de una manera distinta. Está diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el profeta habló de las sendas antiguas, dijo que éstas pueden producir descanso para el alma. Cuando el Señor Jesucristo habló de su yugo y de su ejemplo, dijo también que seguir su ejemplo, que imitar sus características personales era la clave para encontrar descanso para el alma. Y esto nos lleva, espero que así lo vean ustedes como lo veo yo, me lleva obligadamente a querer entender qué significa ser manso y humilde de corazón. Porque podría suceder, y espero que así les haga sentido a ustedes, que lo que el profeta Jeremías anunció de las sendas antiguas tengan que ver con estas dos características del Señor Jesucristo. Pues Él está diciendo que si se seguían aquellas sendas, habría descanso para el alma. Y el Señor Jesucristo está diciendo: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, para que encuentren descanso para sus almas. Entonces, esto me lleva a tratar de entender, ¿sí? Él habla de sus dos características principales.
Cuando uno habla de sí mismo, una de dos: o es arrogante o es consciente. Cuando uno habla de sus propias virtudes, o corres, pasas por una persona arrogante o pasas por una persona congruente. Ahora, ¿qué piensan ustedes respecto al Señor Jesucristo? ¿Será que cuando Él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, estaba siendo arrogante o estaba hablando la verdad tocante a sí mismo? ¿Cuántos votan porque estaba hablando la verdad hacia sí mismo? Obviamente que sí, ¿verdad? Pero miren qué interesante, porque estas dos características que él menciona son interesantes de observar. Primero, la palabra manso, del griego praos, P-R-A-O-S, con acento en la A, praos. Escuchen el significado que tiene este término en el idioma griego antiguo: apacible, pacífico, gentil, humilde, manso y en concreto, escúchenme por favor, que nada les distraiga, esta palabra es importante. Escúchenme. ¿Saben en esencia lo que quiere decir manso? Fácil de manejar. Fácil de manejar. Siempre me ha maravillado la característica de los corceles, de los caballos. Un caballo es kilo por kilo mucho más fuerte que el jinete. ¿Les ha tocado ver a un jinete montando un potro, un caballo? ¿Sí? ¿Quién va conduciendo a quién? El jinete al caballo. Pero ¿quién es más fuerte, el caballo o el jinete? Entonces, ¿por qué el jinete va conduciendo al caballo? No pongan cara de sabios, es muy sencillo. Es porque el caballo le da permiso. En el momento en que el caballo quiera, el jinete prueba el piso. Es decir, es muy interesante porque se dice ese caballo es manso. ¿A qué nos referimos con que es manso? A que es fácil de conducir, a que es obediente. Miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo: aprendan de mí que soy fácil de conducir. ¿Quién lo conducía a él? En Juan capítulo 9 el Señor Jesucristo dice: no puede el Hijo hacer nada sino lo que ve al Padre que está haciendo. Lo que el Padre dice, eso es lo que hago. ¿Qué significa eso? Soy fácil de conducir. Dios no batalla conmigo para conducirme. La segunda palabra, humilde de corazón, es el término griego antiguo tapeinos, T-A-P-E-I-N-O con acento S, tapeinos. Ahí lo tenemos en la pantalla. Tapeinos significa humillado en circunstancias o en disposición, pero aquí está la clave. ¿Saben la idea que comunica? Sin presentar resistencia. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Está diciendo, al igual que el profeta Jeremías, que si alguien quiere hallar descanso para su alma, las sendas antiguas tienen que ver con esa característica: que Dios nos pueda manejar fácilmente porque no encuentra resistencia alguna en nosotros. Todo me indica que la clave para asegurarnos que estamos andando en el camino correcto, por lo menos desde la perspectiva de Dios, y el camino que produce realmente descanso para el alma, es decidirnos a ser gente que Dios pueda manejar fácilmente y ser gente que no presenta resistencia al trato de Dios con nosotros. ¿Por qué la gente se empecina en pecar, en vivir fuera de la voluntad de Dios? Porque está buscando descanso para su alma, pero lo está buscando en los peores lugares. Resulta que el descanso genuino del alma es precisamente cuando dejamos de resistir a Dios, cuando somos dóciles y fáciles de manejar. Ahora, ya que arribé a esta conclusión, y si les hace sentido, saben que esto me conecta con otro pensamiento. Para mí es muy revelador, porque en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 7, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el pasaje que relata la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, antes de que Esteban muriera, tuvo unos instantes
tuvo la oportunidad para hacerle un reclamo a su generación muy similar al que Jeremías hizo a la suya. Hechos capítulo 7, verso 51. ¿Me acompañan? Escuchen, no es Jeremías, es Esteban. No es la época del antiguo Israel, es la época en que el imperio romano tenía dominado a Israel. Son dos tiempos difíciles y sin embargo lean con atención. Antes de que fuera lapidado Esteban, antes de que muriera apedreado por aquel grupo de religiosos fanáticos que ni siquiera se dieron el tiempo, el permiso para escuchar el discurso que él les dio, tuvo la oportunidad Esteban para levantar su voz y decirles: atención, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hey, no es Jeremías el que está diciendo esto, es Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Y en qué consiste la incircuncisión del corazón y la incircuncisión del oído? Escuchen con atención lo que les denuncia: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Decimos en el idioma regio coloquial: ya salió el peine. ¿Por qué aquella generación de israelitas estaba tan perdida y tan empecinada en hacer lo malo? Porque tenían una característica: sus oídos no estaban circuncidados. Al igual que estos que están a punto de apedrear a Esteban, antes de que le quiten la vida, él tuvo la oportunidad de denunciar palabras similares a las de Jeremías y les está señalando a esta generación: ustedes tienen esta característica, son incircuncisos de corazón y de oídos. ¿En qué consiste la incircuncisión de oídos? En resistir, no ser fáciles de manejar y presentarle resistencia. ¿Pero a quién? Al Espíritu Santo. No voy a cambiar la línea de lo que he venido compartiendo. Hoy quiero hablarles de la importancia que tiene la manera en la que respondemos a las iniciativas del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esteban mencionó algo muy importante de observar. Les dijo a quienes lo lapidarían unos instantes después que ellos resistían siempre al Espíritu Santo, y señala: como lo hicieron sus padres. Estoy pensando en la generación de Jeremías, la generación a la que Jeremías exhortó. Está hablando ahora de esta generación. Dice: así también lo hacen ustedes. Amadas hermanas, amados hermanos, quiero recordarles que el enfoque de mis últimos mensajes durante meses ha sido la importancia que tiene interesarnos por alcanzar la madurez espiritual óptima que Dios requiere para que lo representemos bien en esta tierra y para que seamos dignos representantes de su reino ante la gente que nos rodea. Y quiero recordarles y decirles que si de verdad deseamos crecer espiritualmente hablando, si de verdad nos interesamos por alcanzar la madurez necesaria para servir a Dios y representarle dignamente en esta tierra, necesitamos considerar muy seriamente este asunto. ¿Cuál asunto? Solo alcanzaremos esa madurez si entendemos que no debemos resistir a las instrucciones y a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no somos mansos y humildes de corazón, el Espíritu de Dios querrá hacer cosas, pero siempre tendrá una pared, un tope. No podrá hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros en la vida de otras personas si no entendemos que al Espíritu Santo no hay que resistirle, hay que obedecerle. ¿Me ayudan? Esto que acabo de decir es el corazón de mi mensaje. Podrían voltear con alguien y decirle: al Espíritu Santo no hay que resistirle, hay que obedecerle. Nuestra respuesta a sus iniciativas, nuestra respuesta a lo que Él inspira en nosotros es la gran clave. Es la clave para que suceda lo que Dios está queriendo que suceda, o es la clave para que se impida lo que Dios está queriendo que suceda.
¿Cómo nos guía el glorioso Espíritu Santo? ¿Cómo hace el Espíritu de Dios para guiarnos? Ya hemos dicho esto, lo menciono solo porque siempre hay gente que probablemente se ha desconectado un poquito de los últimos mensajes, pero ya hemos dicho que Dios utiliza dos medios para darle guianza a la vida de sus hijas y de sus hijos. El primero es su palabra escrita, la escritura, que contiene los principios generales aplicables a todos. Pero lo segundo es la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guianza del Espíritu, la palabra escrita y la palabra hablada, la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos, que aplica a todos con principios generales, y la palabra rema, que es palabra específica para persona específica en circunstancia específica. Ya se supone que ya somos expertos en esto. Voltee con alguien y dígale: sí, ¿verdad? Dígale: sí, ¿semos o no semos? ¿Semos o no semos? Espero que sí seamos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que entender, a ver, si la clave para traer descanso a nuestra alma y para poder producir los resultados que Dios quiere que produzcamos es que no resistamos al Espíritu de Dios, entonces necesitamos comprender que es mi respuesta a sus iniciativas la clave para que Él se manifieste y Él haga lo que Él quiere hacer. Por eso entro a esta sección. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a través de diferentes medios. Él nos puede hablar audiblemente. Pocas personas, pero algunas han tenido esa experiencia. Oír audiblemente una instrucción del Señor. Si alguien de los presentes ha tenido esa experiencia, considérese bendecidote, afortunadote, porque no todo mundo puede escuchar la voz audible. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo salió de las aguas bautismales en el Jordán, está escrito que se abrieron los cielos y se oyó una voz que desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Cuando se transfiguró el Señor ante sus discípulos, ante el círculo cercano de sus discípulos, y aparecieron Moisés, Elías y el Señor Jesucristo ahí hablando con ellos, se oyó una vez más la voz audible del eterno Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me deleito, a Él oíd. La voz audible de Dios puede escucharse. Es un medio a través del cual el Espíritu de Dios nos habla, pero también su voz puede ser un testimonio interno. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Yo le llamo así desde hace mucho tiempo, lo que llamamos percibir. La gente dice: percibí que Dios me dijo esto, sentí como que Dios estaba diciendo esto. Oye, ¿cómo? ¿Lo oíste? No, lo sentí, lo percibí, fue algo interno. Eso es lo que llamamos el testimonio interno. Pero también el Espíritu de Dios puede hablar a nuestra vida por medio del recuerdo de un texto bíblico, de una porción de las Escrituras. ¿Cuántas veces has dicho: wow, Dios me recordó que en tal versículo hay esto y esto, y es la respuesta a lo que yo le estaba preguntando? También el Espíritu Santo puede usar imágenes, impresiones, o sea, lo que llamamos visiones. Tuve una visión, pastor, vi que del cielo bajaba esto, vi que del mar se levantaba, vi esto. Así el Espíritu de Dios trata con nosotros de una manera impresionante, de una manera maravillosa. Al orar, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, lo que vamos a hacer siempre es pedirle al Espíritu que imparta a nosotros un pensamiento, una imagen, o que nos hable una palabra, ya sea el testimonio interno o una voz audible. Ahora, el Espíritu de Dios habla. El Espíritu de Dios puede utilizar cualquiera de estos recursos. Pero ¿qué va a pasar una vez que nos dé esa impresión? ¿Cómo continuará esa historia? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Precioso Espíritu Santo, ¿podrías ayudarme, guiarme a tomar la mejor decisión en esta situación? ¿Qué crees que va a hacer el Espíritu de Dios? ¿Te va a ignorar? ¿Se va a voltear y va a decir: ah, no, a mí no me andes preguntando por eso? No, de ninguna manera. Te ama. ¿No dijo el Señor Jesucristo que estaría en nosotros para siempre? ¿No dijo el Señor Jesucristo que nos guiaría a toda la verdad? ¿No dijo el Señor Jesucristo que nos enseñaría todas las cosas?
La verdad es que los errores que hemos cometido los cometemos porque no tomamos tiempo para preguntarle al Espíritu Santo. Pero si le preguntamos, me acordé de la hermana Felipa, una señora que tuvimos el gusto de pastorear cuando fuimos pastores, mi Mari y yo, en Reynosa, Tamaulipas. Un día se acercó conmigo y me dijo: Pastor Ramiro, me ayudaría, puede orar por mi negocio, pastor, porque cómo me ha ido mal últimamente. Y yo, de una manera muy natural, muy natural, dije: claro que sí, hermana Felipa, vamos a orar. Y antes de orar le dije: oiga, hermana, ¿usted le preguntó al Señor si quería que pusiera ese negocio? Y la hermana volteó y me dijo: ¿a poco eso también se tiene que hacer? Le dije: no, si no quería que le fuera mal. Pero si quería que le fuera bien, sí vale la pena preguntarle al Señor si nos metemos o no nos metemos en esa situación. ¿Lo ves? Nosotros damos por sentado que todo lo que se nos ocurra, Dios está obligado a respaldarlo. ¿Ya te diste cuenta que no funciona así? ¿Cuántos levantan su manita y dicen: ya me di cuenta que no funciona así? No, Dios no está obligado a respaldar lo que se me ocurre. Dios está obligado a respaldar lo que Él ha ofrecido, aquello en lo que Él se ha involucrado. Entonces, ¿vale la pena tomar un momentito para preguntarle al Señor si esa decisión es correcta? Se quedaron así como: bueno, está exagerando la nota. Bueno, síguele así. Al rato me vas a pedir que ore por tu negocio. Y te voy a preguntar: ¿oraste para preguntarle al Señor si querías? También eso se tenía que preguntar. Bueno, eso ya será. ¿Qué sucede cuando lo involucramos y le preguntamos? Él nos va a dar una respuesta. Préstale atención. Puede ser que haya un testimonio interno, puede ser que venga una imagen, puede ser que venga el recuerdo de un versículo. Miren, van a reírse un poco, pero el primer carro que yo tuve fue una herencia que dejó mi padre, y se llegó el momento en que ya era necesario cambiarlo, porque el carro que dejó mi papá, si lo hubiera vendido por metros, habría sido más provechoso, o por kilos, porque era un carro antiguo, ¿verdad? Un Chevrolet Impala 1970, enorme. Le decía el Poseidón mi papá, y me lo dejó. Y un día salió la oportunidad de venderlo para poder comprar, una oportunidad que se presentó. Y yo recuerdo que lloré en mi ignorancia, en mi juventud. Yo tenía 18, 19 años tal vez. Yo le dije: Señor, ¿es tu voluntad que yo venda el carro? Háblame, Señor. Y se van a reír un poquito porque soy enemigo de eso hoy en día, pero agarré la Biblia y dije: Señor, le voy a hacer así. Y ahí donde pare, el primer versículo que yo vea, esa es la respuesta que tú me vas a dar. ¿Es peligroso? Es peligroso. Un hombre hizo eso, ¿ya se acordaron? Un hombre hizo eso y lo primero que leyó fue: Judas se ahorcó. Y luego dijo: no, Señor, ya, en serio. Le dio y luego abrió y decía: ve tú y haz lo mismo. Y luego abrió la tercera vez y decía: y lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No lo hagas. Pero como yo tenía muy poco tiempo de haberle entregado mi corazón al Señor, Él me tuvo paciencia. Y sorpréndanse. Abrí la Biblia y hojeé y decía: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended todo lo que tenéis y preparaos para salir al camino. No decía Judas se ahorcó ni... ¿Qué quieren? Dios tiene sus consentidos. No es cierto. No, obviamente porque yo estaba muy inmaduro en la fe, Dios tuvo esa misericordia conmigo. Y ¿saben qué? Al leer: vendan todo lo que tienen, dije: es la voluntad de Dios vender. Vendí y luego compré, y gracias a Dios pudimos avanzar. Amadas, amados, lo que estoy diciendo con esto no es el método más correcto, porque hoy tenemos al Espíritu de Dios. Lo que estoy tratando de decir es: tómate un momento y pregúntale su opinión al Espíritu de Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Dejo este trabajo? ¿Acepto el que me están ofreciendo? ¿Me caso con Pancha o me caso con Lucrecia? ¿Qué hago, Señor precioso? ¿Le digo que sí al Nepomuceno o me sigo guardando para ti? Tómate un momento y verás, si prestas atención, verás. Puede oírse una voz desde el cielo que diga: Nepomuceno. Amén. Porque era el más guapo y el más rico. Entonces, qué bueno, y se fue confirmado.
puede ser que haya un testimonio interno. Hija, el mejor es fulano de tal. Hijo, espérate. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, es tu voluntad que haga esto? Y miren, no me ha dicho, no, no es mi voluntad, me ha dicho, espera, espera. Y cuando he decidido hacer eso, siempre veo su poderosa mano. ¿A qué? A lo que voy es, Él puede usar cualquiera de estos recursos, pero lo que sigue en la historia tendrá que estar supeditado a nuestra respuesta. ¿Voy a resistir al Espíritu Santo o voy a ser manso y humilde de corazón? ¿Me va a poder conducir fácilmente o voy a presentarle resistencia? ¿Seré como Jonás? Jonás recibió una palabra, una instrucción específica, ¿recuerdan? Ve a tal nación y predica mi mensaje, porque hay una nación ahí que quiero mover al arrepentimiento. Y aquel, como sabía la historia de aquel pueblo, dijo: estos han sido enemigos de Israel por mucho tiempo, sé que si voy y predico se arrepienten, y Dios, que es tan bueno, los perdona. Y se fue para el otro lado. Por eso se lo tragó una ballena. ¿Alguna vez has sentido que te tragó una ballena? Me estoy acordando de historias antiguas, ¿verdad? La señora aquella dijo: ay, pastores, que hay cosas en la Biblia que son tan difíciles de creer. Le dije: sí, ¿cuáles? Dijo: por ejemplo, eso de que una ballena se haya comido a Jonás. Le dije: bueno, señora, es que usted no conoce al Dios de la Biblia. Si usted conociera al Dios de la Biblia, le creería si dijera que fue Jonás el que se tragó a la ballena. Cuando aprendes a confiar en la guianza y la dirección de Él, entonces al orar, pídele al Espíritu de Dios que te imparta un pensamiento, una imagen, o que te hable una palabra. Y luego, al recibir su dirección, solo hay una respuesta correcta: obediencia. Ser fáciles de manejar, no presentar resistencia, aprender a preguntarme: ¿qué puede pasar si obedezco? Hija, háblale a la persona que viene a tu lado, viene con una necesidad, está pensando suicidarse. Ay, Señor, las cosas que se me ocurren a mí. Claro que no, si se ve muy bien, ni soga trae. ¿Qué puede pasar si obedeces? A ver, ¿qué puede pasar? Vamos a ser muy honestos. ¿Qué puede pasar si volteo y le digo: ¿qué tal, caballero? ¿Cómo está? Mucho gusto. Fíjese que venía ahorita acá en mi mente pensando, y de pronto me vino el pensamiento: ¿cómo hay gente que está tomando decisiones equivocadas, verdad? ¿A qué se refiere? Fíjese que hay gente que se quiere quitar la vida. Don Ramón, ¿cómo hay gente que no valora lo hermoso que es la vida que Dios nos regala? ¿Cómo hay gente que cree que quitándose la vida va a resolver los problemas que está enfrentando? Y se le empieza a salir una lagrimita aquí a la persona. Ay, joven, yo también, yo era de esos, yo también. No, Señor, pero ¿cómo va a ser eso? Y ya se abrió una oportunidad. Ahora, podría no ser así la historia. Podríamos equivocarnos respecto a lo que percibimos. A lo mejor el hombre se indigna y dice: ¿qué le pasa? Yo nunca me he querido quitar la vida, ¿qué tiene? Me equivoqué. Tal vez me equivoqué en cuanto al mensaje que percibí, o tal vez no era era el que estaba allá, pues venía el camión lleno. ¿Saben que me pasó esto una ocasión? Que percibí fuerte en mi espíritu hablarle a un joven que estábamos en un restaurante, y percibí claramente: háblale. Y me acerqué, y el joven se indignó, pero yo le dije: mira, percibí esto, Dios me dijo esto, y no sé si te haga sentido. Claro que no me hace sentido. Y se levantó bien ofendido, y yo me quedé un poco así como avergonzado, porque me oyeron otras personas. Y de otra mesa se levantó una persona y dijo: discúlpeme, ese mensaje era para mí. Yo estoy pasando por esto y por esto y por esto. Sígame hablando, sígame diciendo. Me dio esperanza lo que usted estaba comentando. Siéntate, joven. Y pudimos platicar. ¿Me puedo equivocar? Sí.
¿Me puedo equivocar respecto a lo que percibí? Sí. ¿Me podría equivocar respecto a la persona a la que pensamos que iba dirigida la palabra? Sí. Pero es necesario que aprendamos a correr esos riesgos para que el precioso Espíritu Santo se dé cuenta que no somos de los que resistimos a sus instrucciones, que nuestro oído está circuncidado, que no resistimos a lo que Él nos impulsa a hacer. Es necesario aprender a correr esos riesgos, pues esos riesgos no serían otra cosa más que nuestros intentos por obedecer la dirección del Señor. Y les digo algo, aún fallando, Él sabrá que lo hicimos en un intento por obedecerle. El Señor Jesucristo hizo una pregunta a sus contemporáneos, una pregunta muy fuerte. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo le podemos demostrar al Señor que sí hay fe en la tierra? Mira, Señor, hay fe en la tierra, porque mira cómo canto, mira cómo me muevo, mírame, Señor, mira cómo hablo en lenguas, mira cómo me caigo y me levanto. Eso no es fe en la tierra, es respuesta sin resistencia a las instrucciones que Él nos da. Alguien te habló y te dijo: ¿puede orar por mí? Sí, voy a pedir oración ahí en la iglesia. El pastor está muy ungidito y Dios lo usa bastante. ¿Qué te dijo? ¿Por qué no oraste? ¿Cuál ungidito ni qué 8 cuartos? Está urgidito, está de la presencia del Señor. No, no es así. Hay que ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios está poniendo en nuestro corazón. Cuando Él nos habla, amadas, amados, cuando Él nos inspira un pensamiento, cuando Él nos inspira una palabra, una imagen, una instrucción, lo que espera es que no le resistamos, que seamos fáciles de manejar y que no le presentemos resistencia, pues eso es andar en las sendas antiguas. Oír a Dios, obedecer a Dios, no resistir a Dios, eso es andar en las sendas antiguas y es encontrar descanso para el alma. Podemos encontrar importantes beneficios cuando nos interesamos por esas sendas antiguas, no por las modas antiguas, no por lo que sino por el trato de Dios con el ser humano. Cuando sabemos lo que Dios quiere y decidimos obedecer sus instrucciones, vamos a poder encontrar grandes beneficios. Permítanme mencionarles algunos rápido. Para beneficiarnos de las sendas antiguas, Dios le dijo a aquella generación de israelitas por medio de Jeremías que tomaran su posición. Párense en los caminos. Para beneficiarnos de esas sendas antiguas, Dios les dijo que buscaran, dijo: párense en las sendas antiguas y miren, párense en los caminos y miren. Dios les dijo que preguntaran, es decir, que desearan. Para beneficiarnos de ese trato de Dios, Dios les dijo que las vieran como el buen camino. Dios les dijo que anduvieran en ellas, que realmente obedecieran y siguieran a Dios como lo indicaba su palabra y su obra en los días pasados. ¿Y cuál es la promesa que Él hace? Hallarán descanso para su alma. Esta es la rica recompensa de buscar, ver y caminar por las sendas antiguas. Esta es una recompensa que no se puede igualar con nada en esta tierra. Alguien sugirió esta metáfora para entender ese cuadro. Escúchenla. Un viajero va a una ciudad en particular, pero llega a un lugar donde el camino se divide en varios caminos. Tiene miedo de extraviarse, así que se para en seco, se esfuerza por encontrar el camino correcto, pero no puede tomar una decisión. Así que alcanza a ver a otro viajero y le pregunta, obtiene las direcciones adecuadas, prosigue su viaje, llega al punto deseado y descansa después de su fatiga. ¿Escucharon la historia? Esta es la ilustración perfecta de paraos en los caminos
y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Me resulta muy sorprendente observar que, a pesar de la observación que Dios dio a Israel por medio de su profeta, éste le respondiera con actitud altiva y arrogante. Mas dijeron: no andaremos. A pesar de la instrucción, de la invitación divina, Judá rechazó la sabiduría de las sendas antiguas. Aunque aquellos profetas como atalayas les llamaron la atención, tocaron trompeta, aún con todas las advertencias, ellos dijeron: no andaremos. Amadas, amadas, gente linda, no cometamos el mismo error. Decidamos en nuestro corazón ofrecerle al glorioso Espíritu de Dios la respuesta correcta, una respuesta de obediencia. Decidamos imitar a nuestro precioso Salvador. Seamos mansos y humildes de corazón para nunca resistir a su Espíritu Santo y nunca rechazar su glorioso trato con nosotros. ¿Te ha dicho algo el Señor últimamente? ¿Te ha pedido algo el Señor últimamente? ¿Has recibido una instrucción de Él últimamente? No resistas. Demuéstrale que tenemos oídos circuncidados y que somos fáciles de manejar, que no le presentamos resistencia. Una buena noticia es esta: no importa si le resistimos en algún momento, hoy que te estás enterando de esto, tienes el pretexto ideal para decir: precioso Espíritu Santo, no me había dado cuenta de esta realidad en mi vida, pero me arrepiento. Guíame, ayúdame, dame un pensamiento, dame una palabra, dame una imagen, recuérdame un texto bíblico, trata conmigo. No presentaré resistencia, Señor. Quiero ser manso y humilde de corazón. ¿Alguien se querría unir a mí para hacer esa oración y pedirle esto al Señor? ¿Qué tal si lo hacemos todos? ¿Qué tal si me acompañan? Inclinamos el rostro en señal de unidad, no porque sea requisito para orar. Tú no tienes que inclinar el rostro para orar, pero hazlo en señal de que nos estamos uniendo en este sentir. Y ora conmigo. Padre glorioso, Padre maravilloso, respondemos a esta iniciativa tuya y oramos, mi glorioso Señor, que nos ayudes a ofrecerte la respuesta correcta. Sí, queremos descanso para nuestra alma. Sí, queremos ser colaboradores con lo que tú estás haciendo en esta generación y en estas generaciones. Oramos, precioso Rey, que tú hables a nuestra vida por medio de un pensamiento, por medio de una palabra, por medio de un texto bíblico, por medio de una impresión, una visión, de algo, Señor precioso. Que tú nos enseñes a ser sensibles a tu voz y que nos ayudes a entender que nuestra respuesta es la gran clave para que tú puedas hacer lo que te has propuesto hacer. Oh Rey glorioso, en el glorioso nombre de Jesucristo oramos. Amigas, amigos que se han conectado a la transmisión, gracias. Deseo que esta palabra les bendiga, les anime y puedan seguir creciendo en el entendimiento de la voluntad del Señor. No resistamos. Que esta sea una generación que no resiste al trato del Espíritu, sino que es dócil, sensible. Amadas, amados, les pido un favor: no se inquieten porque tengo una percepción muy fuerte. ¿Me ayudan?